Pasemos a hacer los ejercicios entonces. La pregunta número 1. Mira por acá. Te piden calcular el trabajo. Dice, el bloque de 5 kilogramos y es levantado por F hasta una altura de 3 metros. ¿Con qué? Con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo desarrolla F? A ver, ¿cómo sería él? ¿Cómo sería el trabajo de la fuerza F? Dice, ¿ah? El bloque de 5 kilogramos es levantado por F hasta una altura de 3 metros, con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo desarrolla F? ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir que no, o qué cosa, a qué nos están pidiendo a nosotros? Porque hay que identificar que hay dos fuerzas. ¿Está bien? ¿Cuáles serán esas dos fuerzas que están actuando sobre el bloque? Bueno, una es F. ¿La otra cuál es? A ver, vamos chicos, ¿cuál sería la otra fuerza? La tensión. No hay tensión. No hay tensión porque no hay ni una cuerda. Es simplemente un bloque y acá arriba está una fuerza aplicada. Puede ser una persona que esté jalando, no, no es una cuerda, no necesariamente es una cuerda. Puede ser que esté jalando o esté sosteniendo el bloque. No sabemos que. Muy bien, excelente, la fuerza de gravedad. Ahí está. La fuerza de gravedad, pues no te olvides. La fuerza de gravedad está presente siempre en todo bloque. Y en este caso es hacia abajo. Así es. Muy bien. Entonces tendríamos dos fuerzas. Pero a ti, solamente a ti te están pidiendo, ¿qué cosa? El trabajo de F. Nada más. O sea, no hay normal. La normal se aparece cuando hay superficies en contacto. Este bloque está siendo levantado, o sea, prácticamente no hay contacto con el piso. ¿Sí? Ya está. Entonces solamente tenemos la fuerza F y la fuerza de gravedad. Pero a ti te piden el trabajo de F. ¿Qué cosa quiere decir que te piden solo de F? Que todas las fuerzas que están, a pesar que están actuando sobre el bloque, no las vas a considerar. Tú solamente concéntrate en la fuerza F. Entonces por acá vas a decir, el trabajo de la fuerza F se debe calcular como ¿quién? Como el valor de la fuerza por la distancia. ¿Por qué la distancia? A ver, veamos. Esta fuerza es de tipo vertical. Al ser de tipo vertical, ¿cómo se deberá mover el bloque? Se deberá mover hacia arriba, ¿cierto? Vamos a dibujar el bloque, a ver dónde podría haber quedado el bloque. Más o menos por acá, mira. El bloque más o menos está por ahí. ¿Listo? Entonces, como el bloque está por ahí, vamos a poner por acá. Ahí está el bloque, mira. Ahora, esta fuerza está yendo, es paralela al movimiento. Paralela es vertical, es un movimiento vertical, entonces está moviéndose. Esa fuerza también es paralela a ella, es una fuerza vertical. ¿Sí? Por lo tanto, solamente necesitamos tener el valor de la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza, por cierto? A ver, ¿quién me dice cuánto vale esa fuerza? ¿Alguien puede decirme cuánto vale la fuerza? A ver. ¿Cómo podríamos encontrar el valor de la fuerza? Vamos chicos, ¿quién me dice? No tenemos el valor de la fuerza. 20. Muy bien, parece que sí. A ver, veamos, calculemos. La fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? Si la masa es 5, 5 por 10, ¿cuánto sería? 50. Así es, la fuerza de gravedad vale 50. F, no sabemos cuánto vale, pero te dice que tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que por la segunda ley, ¿qué se debe cumplir? ¿Ah? Fuerza resultante, ¿a qué es igual? Fuerza resultante, ¿qué es igual? ¿A la masa por quién? A la masa por la aceleración, ¿sí o no? ¿Cómo calculas la fuerza resultante? Si hay una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo, ¿qué hago con la fuerza? ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Sería una resta de esas fuerzas, ¿sí o no? ¿Hacia dónde se mueve el bloque? El bloque se mueve hacia arriba. Por lo tanto sería F menos 50. ¿Listo? Eso va a ser igual a la masa de bloque. ¿Cuánto es la masa de bloque? El bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Voy a ponerlo por acá para que no te olvides. Sería 5. ¿Y con qué aceleración se está moviendo? Dice que se está moviendo con una aceleración de 4. Por lo tanto, F, ¿cuánto saldría? Saldría 5 por 4, 20. El 50 pasa a sumar y quedaría 70 newtons. Ya está, mira, ya calculamos F. Entonces por acá ponemos F vale 70. ¿Qué más tenemos? Nos dice que él se va a elevar una altura de 3 metros. Eso quiere decir que él va a pasar de esta posición a esta posición 3 metros. 3 metros.
Entonces sería simplemente fuerza, que ya tenemos 70, por la distancia, que sería 3. ¿Cuánto saldría eso entonces? 210. Ah, ¿y cómo se mide el trabajo? ¿Ah? ¿Cómo se mide el trabajo? El trabajo se mide en joules. ¿Listo? Él sería entonces el trabajo de la fuerza. Ya está. Entonces, ¿qué necesitamos en un problema para calcular el trabajo? El valor de la fuerza y la distancia que va a lograr desplazar esta fuerza. ¿Está bien? Esa distancia o esta fuerza, o simplemente se calculará así cuando la fuerza sea paralela al movimiento. Un movimiento vertical, fuerza vertical, por lo tanto es paralelo. Y simplemente sería el valor de la fuerza por la distancia que va a lograr elevarla. ¿No? Y esta sería la respuesta, chicos. A ver, ¿alguna consulta, por favor, acá? Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Bajo la acción de cierta fuerza resultante, un cuerpo de 1 kilogramo parte del reposo y se mueve rectilíneamente con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo ha realizado dicha fuerza luego de 3 segundos? Entonces miren, no nos menciona si es un movimiento vertical o si es un movimiento horizontal. Entonces vamos a considerar que es un movimiento horizontal. Ahí está. Nos está mencionando también que un cuerpo parte del reposo. O sea, vamos a poner por acá un pequeño bloque. Él va a tener velocidad inicial igual a 0. Ya está. Se mueve rectilíneamente, dice por acá, se mueve rectilíneamente con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es su aceleración. Entonces, él al moverse, al desplazarse, va a estar ya por acá, ¿no? Por acá estará ese bloque. Bien. Ahí está. Bueno, no sabemos cuál es su velocidad final. Por ahí tal vez lo vamos a necesitar o tal vez no. Entonces, pero esto ocurre dado que hay una fuerza resultante. Vamos a poner acá esta fuerza resultante F. Esta fuerza resultante está actuando sobre el bloque y es la que ocasiona, es la que va a ocasionar justamente que él se mueva, ¿no? Que él se desplace, que él realice movimiento y además que tenga una aceleración. ¿Está bien? Listo, entonces, nos están pidiendo el trabajo de esta fuerza. Entonces, mira por acá. Nos piden el trabajo de esta fuerza F. ¿Qué necesitamos para calcular su trabajo? Necesitamos el valor de la fuerza, y también necesitamos la distancia que él va a lograr mover al bloque. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Alguien puede decirme cuánto vale la distancia? ¿Mm? ¿Podríamos calcularlo? Sí, ¿no? Sí se puede calcular. ¿Cómo lo calculamos? A ver. El valor de la fuerza. ¿Tenemos también la fuerza cuánto vale? Tenemos el valor de la fuerza. Mira, no nos dicen, ¿no? Solamente nos dicen, bajo la acción de cierta fuerza resultante, un cuerpo de 1 kilogramo parte del reposo, se mueve rectilíneamente a 4 metros por segundo al cuadrado de aceleración. ¿Qué trabajo ha realizado dicha fuerza luego de 3 segundos? No tenemos ni la fuerza ni la distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcularlo. ¿Cómo calculamos ello? ¿Cómo calculamos ello? Entonces, nosotros recordemos que en algún momento también hemos visto lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y a ti te están dando cuál es la velocidad inicial, cuál es el tiempo, ¿listo? ¿Cuál es el tiempo? Y puedes calcular la distancia, ¿sí o no? ¿Recuerdas la fórmula? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como está, vamos a hacer que aumente la velocidad, dado que empieza en el reposo, sería más un medio ¿de qué? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Quedaría reemplazar entonces los datos, chicos, y ¿qué quedaría? A ver, distancia sería velocidad inicial que es 0, por el tiempo que vale 3, más un medio de la aceleración que vale 4, por el tiempo al cuadrado que saldría 3 al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Ahora solo habría que simplificar. Miren, 0 por 3 va a salir 0. ¿Cuánto vale la distancia? A ver, por favor, ¿quién me dice cuánto vale la distancia? Vamos, chicos, operen. 3 al cuadrado, 9. 4 entre 2 es 2. 2 por 9, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 10 y 18 metros. Así es, muy bien, excelente. Ya está, ahí lo han calculado, 18 metros. Perfecto. Entonces, ya tenemos la distancia, mira. ¿Qué te falta ahora? Te falta la fuerza. ¿Cómo hallamos la fuerza? ¿Cómo hallamos la fuerza?
Normalmente la fuerza, para hallar la fuerza vas a tener que hacer uso de la segunda ley. Entonces, utilicemos la segunda ley. La segunda ley. Cada vez que te mencionen fuerza y tengas que hallar, vas a tener que hacer uso de la segunda ley. ¿Cómo sería la segunda ley? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración. A ver, la fuerza resultante va a ser F, porque no tenemos otra fuerza más, no nos están indicando. Profe, la fuerza de gravedad, sí, pero la fuerza de gravedad es de forma vertical, por lo tanto esta fuerza no va a afectar al movimiento. ¿O acaso se está moviendo de forma vertical? No, se mueve de forma horizontal. La única fuerza resultante es F. La masa de bloque te están dando. ¿Cuánto vale la masa de bloque? 1. Muy bien, excelente, ya lo calcularon por ahí. Y la aceleración es 4. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza? 4 newtons. Perfecto. Por lo tanto, ya puedes hallar el trabajo. Pues mira, el trabajo de esta fuerza F, o de esta fuerza resultante F, saldría 4 por la distancia que vale 18. ¿Cuánto sería él, chicos, entonces? 4 por 18. ¿Cuánto saldría? 72 joules. ¿Cierto? Ya está, 72 joules. Esta sería la respuesta. A ver, ¿alguna consulta, por favor? Pasemos al siguiente ejercicio. Pregunta número 3. Mira, te dice, una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula desde A hasta B. ¿Qué trabajo ha realizado? Mira. Quiero que observes cuál es la trayectoria de movimiento de este pequeño móvil, ¿no? De esta pequeña partícula. Mira, el movimiento o su trayectoria es ella. ¿Está bien? Su trayectoria es ella. Pero entonces, a ti te está diciendo que ella está siendo trasladada bajo esta fuerza. ¿Sí? Bueno, obviamente tú dirás, pero ¿cómo se va a trasladar bajo esa fuerza? O sea, si la fuerza es horizontal, la partícula debe moverse de forma horizontal, ¿no? Sí. Pero entonces tal vez hay otra fuerza más que no estamos considerando, ¿no? Pues ahí hay otra fuerza. Pero el que haya otra fuerza que haga que cambie sus direcciones en el movimiento, a nosotros no nos va a interesar. ¿Por qué no nos va a interesar? Porque a nosotros solamente nos están preguntando por el trabajo realizado por esta fuerza. Nada más. No te están preguntando el trabajo neto. Si te estarían preguntando el trabajo neto, sí tendrías que considerar otra fuerza que está haciendo que cambie la dirección y entre ellas dos calcular el trabajo neto. Pero solamente te están pidiendo el trabajo de esta fuerza F. ¿Qué necesitas tú para calcular el trabajo de la fuerza F? Ya sabes, necesitas la fuerza y la distancia. Tú dirás, profe, pero la trayectoria es esta línea curva. La fuerza va a ser de forma inclinada a la trayectoria. Entonces, ¿cómo hallamos? Bueno, pero también quiero que observes que el cuerpo o que la partícula se ha desplazado o ha tenido un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. O sea, si nosotros analizamos como punto inicial a él, el punto A, y el punto B como la posición final, notamos que ha pasado de esta posición a esta posición moviéndose horizontal y verticalmente. Y nosotros solamente vamos a considerar aquella distancia que sea paralela a la que nos están pidiendo. Como nos están pidiendo la fuerza que vale 12 newtons de forma horizontal, pues entonces también consideremos la distancia horizontal. Nada más. Por lo tanto, el trabajo quedaría expresado como el valor de la fuerza, que es 12, por la distancia que se da a desplazar, que es 10. Así de simple. ¿Cuánto es eso? 120 joules. Y se acabó, chicos. Ya tendrías tú entonces el trabajo de esta fuerza F para trasladar desde el punto A al punto B. A ver, ¿está claro, por favor? Solamente esta fuerza, mira, ha tenido un trabajo o el trabajo se va a calcular solamente de forma horizontal. ¿Por qué? Porque la fuerza es horizontal. Utilicemos el desplazamiento horizontal de la partícula, nada más. El desplazamiento vertical no se consideraría. ¿Listos? ¿Podría repetir? Claro, lo repetimos de nuevo, mira. A ver, de nuevo. Nosotros observamos que esta partícula pasa de una posición inicial a una posición final. ¿Está bien? Ya está. Entonces, pero su trayectoria es variable, mira, no sabemos cuál es la trayectoria en sí. No podríamos calcular la medida de esta trayectoria y también va a ser difícil. No lo podríamos hacer. Entonces,
Pero si nosotros descomponemos esa trayectoria, observamos que hay una trayectoria horizontal y una trayectoria vertical. Eso sí, lo notamos, ¿cierto? Horizontal y vertical. Entonces, tú analizas la fuerza. Esta fuerza es una fuerza de tipo horizontal. Por lo tanto, consideras para esta fuerza horizontal su distancia horizontal, que es esta de acá, que vale 10. Profe, ¿y esta distancia, este desplazamiento vertical? No, pues no la consideras porque ese desplazamiento va a ser para fuerzas verticales. Para fuerzas horizontales, no. Entonces, el trabajo de esa fuerza solamente se calcularía como la fuerza por su distancia, pero la distancia tiene que ser paralela a esta fuerza. ¿Cuál es la distancia paralela a esta fuerza? El que está por acá, que mide 10. Por eso multiplicamos 12 por 10 nada más. Saldría 120 joules. Y eso sería todo, chicos. A ver, un ejemplito, o bueno, acá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una fuerza que está por acá? Digamos, ¿no? Que hay una fuerza, estoy poniendo un valor cualquiera, ¿ya? Que valga 5 newtons. ¿Listo? Es una fuerza vertical. ¿Cómo podrías calcular el trabajo de él? ¿Cómo sería el trabajo de él? Sería, a ver, el valor de esa fuerza, que vale 5, ¿por quién? Por la distancia, así es. Como es una fuerza vertical, ahora trabajas con desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical valdría 4 y esto valdría 20 joules. Y se acabó. ¿Ves? Así es. Entonces, para una fuerza horizontal, trabajas con su desplazamiento horizontal. Para una fuerza vertical, trabajas con su desplazamiento vertical. Cada uno con el desplazamiento que sea paralelo a la fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? O ver, vamos a hacer una modificación más. Mira, vamos a ver algunos casos, sí, bueno, para que tú puedas reconocer también. ¿Qué pasaría si ahora la fuerza fuese hacia abajo? ¿No? O sea, ya no va hacia arriba, sino va hacia abajo. ¿En qué cambiaría eso? Recuerda que te mencioné que había 3 casos de trabajo. El trabajo positivo, que era el trabajo a favor del movimiento. El trabajo cero, que es un trabajo de las fuerzas que no actúan, no afectan el movimiento, son fuerzas perpendiculares a la línea de movimiento. Y también fuerzas que van en contra al movimiento, exacto, que tienen que ser negativas. Entonces, si es que un trabajo va, hacia, si es que la fuerza estuviese yendo hacia abajo, pero notamos que la partícula se mueve hacia la derecha y hacia arriba, está yendo hacia arriba en la forma vertical, porque la fuerza es vertical, pero esa fuerza va hacia abajo, está oponiéndose al movimiento, por lo tanto tendrías que ponerle un signo menos y saldría menos 20 joules. ¿Listo? Eso sería la diferencia. Eso sería la diferencia nada más. Pero en sí el cálculo numérico sería el mismo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces esto es algo adicional. Lo vamos a quitar porque eso no nos piden y solamente nos están pidiendo él. Muy bien. Entonces ya tenemos esta pregunta resuelta. ¿Alguna duda, por favor, acá? Nada, dicen. Muy bien. Pasemos a la siguiente entonces. Siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Pregunta número 4. Ajá, mira, ¿cómo hacemos ahora esta pregunta número 4, chicos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo es la fuerza? Mira, vamos a analizar cómo es la fuerza por acá. La fuerza notamos que está de forma inclinada. Es una fuerza inclinada, tiene un ángulo de 37 grados de inclinación. Entonces, tendrías que calcular la distancia que sea paralela a esta fuerza, mira. Pero si nosotros calculamos la distancia paralela a esta fuerza, sería pues una distancia así y no llegaría al punto B. O sea, si yo lo quiero unir del punto inicial A al punto B, entonces notamos que la fuerza no es paralela a esa distancia, a ese desplazamiento. Entonces, como no es paralela a este desplazamiento, esta fuerza no podría trabajarlo tampoco. Recuerda que a pesar de que la fórmula, te dije que la fórmula es sencilla, que el trabajo se calcula como fuerza por distancia, es la fórmula bien sencilla, pero la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. Yo no puedo utilizar cualquier distancia si es que no es paralela a la fuerza que te están dando. Y por acá esta línea roja que acabo de trazar, que estaría considerando como la distancia entre A y B, entonces no es paralela a F, por lo tanto no la puedo utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, en el ejemplo anterior hemos visto que cuando un cuerpo se desplaza de forma curvilínea, o sea, de una trayectoria variable que no podíamos encontrar cuál es su recorrido tal vez,
o sea, la medida de esta trayectoria, entonces lo más conveniente es trabajar por sus componentes. Él tiene una componente horizontal, ahí está, y tiene una componente vertical, ¿sí o no? Entonces, como tiene componente horizontal y componente vertical, a esta fuerza también la descomponemos como una fuerza horizontal, una componente horizontal y una componente vertical, pues. Eso es lo único que tenemos que hacer, descomponer a esta fuerza. Entonces, para nosotros, esta fuerza que está por acá que vale F, ya no la vamos a considerar. Consideramos sus componentes. Dime, por favor, ¿cuánto vale la fuerza F? Dice, mira, la fuerza vale 5 newtons. Él vale 5 newtons. Perfecto. Entonces, ahora, ¿puedes decirme cuánto vale cada uno de sus componentes? Si ahí le llamamos fuerza en el eje X, ¿cuánto vale? Vamos, ¿quién me dice cuánto vale? Esto está fácil. Esto hemos hecho nosotros en vectores, en descomposición de vectores. Vamos, dime por favor, ¿cuánto vale Fx y cuánto vale Fy? ¿Quién sería Fx? ¿Ah? ¿Recuerdas? Es un triángulo de 37 y 53. Muy bien, así es. El que está adyacente a 37 sería 4K, ¿cierto? Bueno, 5 newtons sería igual a 5K, por lo tanto K vale 1, así que no hay problema. El que está al costado de 37 es adyacente a 37, él sería 4. Porque es adyacente. Recuerda que el adyacente a 37 es 4K, ¿cierto? Y él sería 3 newtons. ¿Por qué? Porque es el opuesto a 37. El opuesto a 37 es 3K, pero como acá hemos dicho en un inicio vale 1, 3 por 1, 3 newtons. Y ya tenemos entonces los vectores de descomposición, para, para esta magnitud, ¿cierto? A ver, estoy moviendo la figura. Ya está, bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Para qué hemos calculado esos vectores de descomposición? Pues como te comentaba, ya no voy a trabajar con la fuerza F. Voy a trabajar con sus vectores de composición. Entonces también tú puedes decir, bueno, esta fórmula, a pesar de que es la que siempre hemos usado, vamos a decir que el trabajo de la fuerza F se puede calcular también como el trabajo de la fuerza composición en el eje X más el trabajo composición de la fuerza en el eje Y. Listo. Nada más. Entonces, el trabajo de esta fuerza F se calcula como el trabajo de la fuerza X más el trabajo de la fuerza Y. No quiere decir que la suma de estas fuerzas sea igual a esta fuerza de acá, porque no es cierto. 3 más 4 es 7, no coincide. Pero sus trabajos sí. ¿Por qué? Porque son magnitudes escalares. Entonces, el trabajo de esta fuerza F es una cantidad escalar. Por lo tanto, puedo encontrarlo como la suma de estas componentes. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo calculamos el trabajo de la fuerza X? Sería el valor de la fuerza X por la distancia horizontal. ¿Está bien? Ya no estamos considerando la distancia total desde el punto A al punto B, sino la distancia horizontal que él va a desplazar, más el trabajo de la fuerza Y, que sería Fy, el valor de la fuerza Y por la distancia vertical. ¿Listo? ¿Y cuáles son estas distancias horizontales y verticales? Bueno, mira, vamos a encontrarlo ahorita. Observa. Esta fuerza X también tendríamos que analizar si es que está yendo a favor o en contra del movimiento. A ver, la fuerza X va hacia la derecha. El cuerpo está saliendo desde ese punto A, desde el punto A, digamos acá está el cuerpo, está moviéndose, va a empezar a moverse hasta el punto B. ¿Está bien? Entonces, la fuerza X está a favor o en contra, o sea, ¿se opone al movimiento? Sí, ¿no? Porque al final el cuerpo está moviéndose a la derecha y hacia arriba. Entonces, si la fuerza es hacia la derecha, pues estaría a favor. Por lo tanto, va a ser positivo, no hay ningún problema. ¿Cuánto vale esa fuerza? 4. ¿Cuánto vale la distancia vertical? Esta es la distancia vertical, pues mira. ¿Cuánto vale? 20. Perfecto, la distancia vertical vale 20. Más. Ahora, ¿cuál es la fuerza Y? El valor de la fuerza vertical, la componente vertical. 3. ¿Cuánto vale el desplazamiento vertical? ¿Quién sería el desplazamiento vertical? Mira, el de acá sería el desplazamiento vertical. 20 también. También vale 20. Por si acaso, es porque en este caso coinciden los dos. No quiere decir que si él es 20, el otro también es 20. No, es porque coinciden, ¿no? En el gráfico están coincidiendo. Sería por 20. Muy bien, entonces ahora calculemos. ¿Cuánto sería todo? Ah, nos faltaba. Acá, sí, muy bien, sale 140, pero nos faltaba algo también, analizar el signo. ¿Esta fuerza Y está a favor o en contra? A ver, ¿a favor o en contra? Veamos, el bloquecito parte en A y termina en B.
B está yendo, o sea, el bloque se mueve hacia la derecha y hacia arriba. Y como la fuerza va hacia arriba, entonces está a favor, pues, ¿no? Si es que la fuerza sería hacia abajo, sería en contra, pues estaba hacia arriba y el cuerpo también se mueve hacia arriba. Entonces está a favor. Por eso le ponemos positivo. Si fuese en contra, tendrías que ponerle menos. Operemos. Saldría 20 por 4, 80, más 3 por 20, 60. Y como por ahí lo mencionaron, es el trabajo 140 joules. 140 joules. Se acabó, chicos. Ese sería el problema. Esa sería la respuesta a esta pregunta. A ver, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, alguna duda? Vamos. ¿No hay preguntas? ¿Nada? Muy bien, perfecto. Ya está. Bien, entonces si no hay dudas, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. A ver, nos están diciendo, según el gráfico mostrado, determina el trabajo neto cuando el cuerpo se ha desplazado 8 metros. Mira, entonces, acá vas a tener que analizar cuál es el valor de la fuerza y cómo va cambiando según la distancia que va desplazando el cuerpo. Entonces, observa, mira. En el tramo, acá vamos a leer, hay que leer un poco o hay que comprender la lectura de la gráfica. La gráfica nos dice, nos va a dar muchos valores a nosotros, que nos va a servir para poder calcular el trabajo. Acá está, en esta parte horizontal está la distancia, y en esta parte vertical está el valor de la fuerza. Quiere decir que desde la distancia 0 hasta la distancia 4, la fuerza es una fuerza constante de valor 10. ¿Está bien? Pero luego, en la posición 4, la fuerza incrementa su valor, mira, de 10 a 20 incrementa su valor. Y de 4 a 8, ahora la fuerza se mantiene constante en valor 20. ¿Sí? Luego, de 8 a 12, la fuerza va a disminuir su valor, desde 20 hasta 0. Entonces es una fuerza que va variando con respecto a la distancia, ¿no? Cuando el cuerpo se va moviendo más, la fuerza va cambiando de valor. Pero entonces a nosotros solamente nos están pidiendo que calculemos el trabajo neto cuando el cuerpo se ha desplazado 8 metros. O sea, quiere decir que ha empezado de 0 hasta 8. ¿Listo? O sea, cuando empezó en 0 hasta 8, hasta ahí te están pidiendo. Ahí te están pidiendo el trabajo. Y tú recuerdas que te mencioné que el trabajo aplicado a la gráfica es el área que se encuentra bajo la curva. Y mira la curva que acabamos de trazar desde el 0 hasta 8. Entonces el área, a ver, el área quedaría así. Sería el área de acá. Pero mira, si tú notas, esta figura que vamos a formar por acá no es una figura conocida, ¿cierto? Pero la podemos descomponer. Podemos descomponer como un rectángulo por acá y otro rectángulo por acá. Entonces sería simplemente calcular el área de este pequeño rectángulo y el área de este otro rectángulo de acá. Entonces la suma de estas áreas sería la suma de los trabajos de cada entre dos distancias, ¿no? Entre dos posiciones, y la suma de ellas sería el trabajo neto. ¿Está bien? Entonces por acá vamos a poner, mira, área 1, vamos a poner área 1 y el área 2. El trabajo neto, simplemente sería la suma de las áreas. Bueno, ¿por qué la suma de las áreas? Porque estamos notando que no es una figura conocida, no es fácil de calcular. Pero si la separamos en dos, entonces sería más fácil de calcular y ya tendríamos el trabajo neto. Si dirás, profe, pero ¿por qué no calcular la última figura? Esta de acá. Porque no nos están pidiendo. A nosotros solamente nos piden desde 0 hasta 8, ya que se ha desplazado 8 metros. Si te dirían, se ha desplazado 12 metros, desde el 0 hasta el 12, y tendrías que considerar esta última línea de acá y el área de la figura que está bajo esa curva, o bajo esa línea, que sería este triángulo también, ¿no? Y tendríamos que incluir como un área 3 y calcularlo, si es que te pedirían hasta la posición 12. Pero como te piden de 0 al 8, suficiente con él. ¿Listo? A ver, dime, ¿cómo se calcula el área 1? Vamos, tú eres trome en geometría. ¿Qué haces para calcular el área 1? ¿Qué haces para calcular el área 1? Para calcular el área 1, ¿qué figura es? A ver, dime, ¿qué figura es? ¿Ah? Un rectángulo, ¿cierto? Muy bien, sería base por altura, pues. O sea, sería solamente 4 por 10. Así nada más, ¿cierto? Así es, base por altura, nada más.
más, ¿cómo calculas el área 2? Área 2, base por altura. ¿Cuánto es la base? Desde 4 a 8, ¿cuánto hay? 4 también. O sea, sería 4 por 20. Suma, por favor, suma todo. ¿Cuánto saldría? A ver, entonces, saldría 40 más 80. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale eso? A ver, dime. 40 más 80, 120, excelente. ¿120 qué? ¿En qué se mide el trabajo? En joules. O sea, él sería el trabajo neto. Listo. Eso sería todo, chicos. Así nada más se calcula el trabajo. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? Bien, pasemos a hacer una pregunta parecida. A ver, la número 6. Dime, ¿cómo calcular el trabajo acá? Rápido, ¿eh? Acá te dice calcular el trabajo entre la posición 0 y la posición 4. Analiza la fuerza. Mira, la fuerza está yendo por acá y luego está por acá. Es una fuerza también variable. Ustedes se están queriendo ya. Hay que terminar, todavía no, pues poco a poco. Falta una pregunta que está un poquito más compleja que todas. Listo, entonces acá, ¿cómo sería el área? Mira, el área sería de esta curva. Vamos a separarlo por acá. Esta primera figura. ¿Listo? Y de la siguiente figura que sería él. ¿Está bien? Vamos a trabajar así por separado. Mira, acá hay dos figuras por separado. Los estamos separando para que sea más fácil de calcular. Él vamos a llamarle el área 1. Él vamos a llamarle el área 2. Y ya está. Listo. Entonces el trabajo sería la suma de estas dos áreas, ¿no? El trabajo sería simplemente la suma de las áreas. Área 1 más área 2. Vamos, dime por favor. ¿Cómo calcula el área 1? ¿Cómo calcula el área 1? ¿Qué figura es? Es un rectángulo de nuevo, ¿sí o no? Calcula el área. ¿Cómo sería? Y tú dirás, profe, ¿pero por qué calculo todo el área? Porque ahora te pide entre 0 y 4. O sea, desde 0 hasta 4. Muy bien, el área 1 sería 2, base 2. Por altura, ¿cuánto? Por altura vale 5. 2 por 5. Muy bien, excelente. Es un rectángulo, base por altura. El área 2. ¿Cómo calculo el área 2? Vamos. ¿Sí? El área 2. Profe, base por altura. No, ya no es base por altura porque no es un rectángulo. ¿Qué figura es él? Ah, ¿qué figura es? ¿Podríamos dividirlo? Bueno, sí, algunos pueden decir, profe, divídalo en como un triángulo. Sí, podrías hacer, entonces ya tendrías 3 áreas. Podría ser. Pero esta figura sí es conocida y sí puedes calcular el área. ¿Qué figura es esta, el área 2 que representa? ¿Qué figura representa? ¿Quién me dice? A ver. No se olviden que todas las participaciones que ustedes hacen, todos los que están ahí participando, siempre tienen nota. Y en cambio, los que no dicen nada, los que no escriben nada, pues lastimosamente no tienen nota de participación oral. Y esto es la que es más importante en este tipo de clases. ¿Ya? Solo para hacer recordar. Entonces, esta figura es un trapecio rectangular. Muy bien, excelente. Y este trapecio rectangular, ¿cómo se calcula su área? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda cómo se calcula el área? Y no necesariamente un trapecio rectangular, sino en general de cualquier trapecio. ¿Sí? De cualquier trapecio. No necesariamente tiene que ser rectangular. ¿Eh? Puede ser un trapecio en general. Ahí está. ¿Quién me dice cómo se calcula el área de este trapecio? Lo voy a poner acá para que recuerden. Él es base menor, él es base mayor y él es la altura que hay. O sea, el área se calcula como base menor más base mayor sobre 2 y todo esto por la altura. A ver, por favor, reemplacen eso acá. Utilicen la misma fórmula para hacer acá el área del trapecio que representa esta figura 2. A ver, ¿qué sería? Base menor, ¿quién sería? Mira, sería él, ¿sí o no? Sería 1 más ¿cuánto? Base mayor, ¿quién sería? Mira, desde acá hasta acá, ¿sí o no? 1 más 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Y todo esto por quién? Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? A ver, profe, la altura es 4. No, la altura es de acá hasta acá nada más. De 2 a 4. ¿Cuánto vale? 2. Operemos. Operemos. Así es, muy bien, excelente, excelente. Así es como se calcula el área de un trapecio. Saldría 5 más ¿cuánto? Más 3 más 1 que vale 4. Por lo tanto, el trabajo ¿cuánto vale? 14 joules. Listo. Bien, chicos, eso sería para calcular el área, o perdón, el trabajo de estas fuerzas utilizando la gráfica. Facilito entonces cuando utilizamos gráfica. ¿Eh? No hay dificultad ahí. Pasamos a hacer la última pregunta.
Pregunta 7. A ver, ¿qué nos dice? Mira, determina el trabajo neto que se desarrolla sobre el bloque de 5 kilogramos para un tramo de 5 metros. Mira, el tramo de 5 metros, entonces no te vayas a confundir. Si dice un tramo de 5 metros, quiere decir que esta distancia que está acá, o la distancia que va a recorrer el bloque, va a ser de 5 metros. L 5 metros. ¿Está bien? Listo, a ti te están pidiendo el trabajo neto. ¿Qué cosa era el trabajo neto? A ver, ¿quién recuerda que era el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Profe, ¿hay una sola fuerza? No, mentira, no hay una sola fuerza. Lee la pregunta, dice, determina el trabajo neto que se desarrolla sobre el bloque de 5 kilogramos para un tramo de 5 metros. Considera que la fuerza horizontal F, él vale 50 newtons, ¿ya? Es constante. Y que la fuerza de rozamiento, mira, hay una fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento es de 5 newtons. A ver, ¿cómo dibujamos la fuerza de rozamiento? Vamos, chicos, ¿cómo dibujo la fuerza de rozamiento? ¿Cómo sería el dibujo de la fuerza de rozamiento? Recuerda que la fuerza de rozamiento también es una fuerza que se opone al movimiento, que se genera también cuando hay rugosidad en la superficie, ¿sí o no? Entonces, si este bloque está ascendiendo de forma inclinada, la fuerza de rozamiento tendría que dibujarla por acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí tendría que dibujar la fuerza de rozamiento. Ya está. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Él sería la fuerza de rozamiento. Listo. ¿Qué más tenemos? El ángulo de inclinación dice que es 37 grados. ¿Pero qué más tenemos? ¿Solamente hay estas dos fuerzas? A ver, ¿quién más me dice solamente esas dos fuerzas están? ¿Habrá alguna otra fuerza más? Vamos, chicos, mencionen. Esto hemos hecho en estática. ¿Qué fuerzas más están actuando sobre este bloque? Muy bien, excelente, la fuerza de gravedad. Claro que sí, no te olvides nunca de ella, pues. A menos que te digan que un cuerpo es ingrávido, un cuerpo que no tiene gravedad, no se considera. Pero si no te mencionan eso, la fuerza de gravedad, pues. Esta no te vayas a olvidar, siempre tiene que estar ahí. ¿Qué fuerza más falta? Vamos, falta una fuerza más. ¿Quién me dice? Excelente, la normal, pues claro que sí, ¿cómo te olvidas la normal? Superficie de contacto entre dos cuerpos, entre un cuerpo y una superficie, normal, normal, listo, ya está. Entonces, mira, en un inicio pensábamos que había una fuerza, ahora obtenemos 4 fuerzas, por lo tanto, el trabajo neto, ¿qué sería? Mira, sería el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿sí? Más el trabajo de la fuerza de rozamiento, y más el trabajo de la normal. Ya está. Ahora, quiero que vas a comenzar, cuando tengas problemas de ese tipo, vas a comenzar siempre buscando fuerzas que sean perpendiculares al movimiento, o sea, perpendiculares al desplazamiento del cuerpo que estás analizando. Mira, ¿cierto o no que la normal es perpendicular siempre a la superficie de contacto? ¿Cierto? A esta línea que se va a generar en el contacto. Y esta normal entonces es perpendicular en todo el movimiento, o sea, el bloque que empieza acá debajo, empieza a ascender. ¿Esta normal siempre es perpendicular o no? Es perpendicular a su movimiento. ¿Qué pasa cuando tienes una fuerza perpendicular a su movimiento? ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Cuánto vale el trabajo de una fuerza que es perpendicular al movimiento de un cuerpo? ¿Cuánto vale? Vale 0. Entonces, el trabajo de la normal va a ser 0. No lo vamos a considerar. Eso lo hemos dicho en un inicio. Hemos mencionado 3 casos y uno de ellos es justamente fuerzas perpendiculares al movimiento. ¿Listo? Ya está. Profe, entonces también la fuerza de gravedad su trabajo es 0. No, porque la fuerza de gravedad, si tú prolongas, la fuerza de gravedad no está afectando de manera perpendicular al movimiento. Vamos a decir que esta línea roja es el desplazamiento que tiene el cuerpo. Entonces esta fuerza de gravedad no está afectando de forma perpendicular. La fuerza de rozamiento es paralela al movimiento, así es que también no la podemos eliminar. Entonces empecemos a calcular cada uno de ellos. ¿Está bien? Mira, por favor, ahora sí, detenidamente, observa lo que vamos a hacer. ¿Cómo calculamos el trabajo de esta fuerza F? Sería el valor de la fuerza por la distancia, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale la distancia? Profe, la distancia vale 5. No,
Porque la fuerza, no, la fuerza no es paralela al movimiento. Dime, ¿la fuerza F y este vector rojo es paralelo? No, no es paralelo. Y solamente se tiene que considerar cuando esta distancia, cuando la fuerza sea paralela al movimiento, o sea, al vector desplazamiento. Y no es. Entonces, acuérdate, pues hemos hecho un problema parecido hace un momento. Si nosotros analizamos a este bloque desde una posición inicial, acá, hasta una posición final, acá está al final, y acá está el inicio, notamos que su desplazamiento, que a pesar que es inclinado y vale 5, se puede descomponer, ¿sí o no? Se puede descomponer, claro que sí. Se puede descomponer como un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, pues. ¿Recuerdas? Eso lo hemos dicho hace un momento. La fuerza, el desplazamiento se puede descomponer como un desplazamiento horizontal, vamos a llamarle de X, y un desplazamiento vertical. ¿Cierto? Así es. Y como tú notas, esto es un triángulo de 37 y 53, por lo tanto puedes decirme cuánto vale cada uno de ellos. A ver, hipotenusa 5, a 37 se le pone como 3, y el que estaría acá, que sería 53, sería como 4. Entonces, el trabajo de la fuerza F, mira, F al ser una fuerza horizontal, tendrías que trabajar con el desplazamiento horizontal. ¿Está bien? Solamente con desplazamiento horizontal. Más, antes de poner el signo, ahora vamos a analizar el trabajo de la fuerza de gravedad. Mira la fuerza de gravedad. ¿Qué tipo es la fuerza de gravedad? Es de tipo vertical. Por lo tanto, vas a tener que analizar un trabajo vertical. ¿Sí? Para ello vas a utilizar el desplazamiento vertical. Ya está, ya te diste cuenta. Pero mira, la fuerza de gravedad hacia dónde está apuntando, hacia abajo, y el bloque hacia dónde se desplaza. Uy, está yendo está yendo hacia arriba, ¿no? No directa, no específicamente hacia arriba, pero con una inclinación hacia arriba, se está elevando, mientras que la fuerza de gravedad va hacia abajo. O sea, es una fuerza que se opone al movimiento. Y por lo tanto, si es una fuerza que se opone al movimiento, su trabajo, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el trabajo de fuerzas que se oponen al movimiento? Vamos, ¿cómo deben ser? Trabajos negativos. Así es, trabajos negativos. Por lo tanto, sería menos el valor de la fuerza de gravedad por quién. ¿Cuál es el desplazamiento que ha realizado o el desplazamiento donde está actuando la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad, al ser una fuerza vertical, solamente voy a considerar el desplazamiento vertical. Ahí está. Por último, la fuerza de rozamiento. A ver, dime, ¿la fuerza de rozamiento es una fuerza a favor o en contra del movimiento? ¿Quién me dice? Y esto es algo que siempre va a ser. Es una fuerza que siempre va a estar, va a tener una característica primordial siempre en todo movimiento. Muy bien, va a ser en contra. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, va a ir en contra, por lo tanto también es negativo. Sería menos la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto sería la distancia o el desplazamiento por donde está actuando esta fuerza de rozamiento? Como es una fuerza paralela a la línea de desplazamiento, pues su distancia sería justamente ¿no? El desplazamiento que va a tener, que vale 5. Y listo, chicos, ya tenemos todo. Mira, ahora solo queda reemplazar. ¿Cuánto vale F? F vale 50. Sería 50 por ¿cuánto? Por el desplazamiento horizontal que hemos dicho que vale 4. Menos, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? Recuerda que la fuerza de gravedad se calcula multiplicando la masa del bloque que vale 5. ¿Por quién? Por la aceleración de la gravedad que vale 10. O sea, vale 50 newtons. O sea, sería 50 newtons. ¿Por cuánto? Por el desplazamiento vertical. ¿Cuánto vale el desplazamiento vertical? 3. Así es. Muy bien, por ahí ya dicen cuánto sale todo. La fuerza de rozamiento te están dando también, mira, la fuerza de rozamiento vale 5 newtons. Sería 5 por su desplazamiento, que sería 5. Operemos todo a ver cuánto sale. Saldría 200 por acá. ¿Menos cuánto? Menos 150 y menos 20, menos 25. O sea, saldría 200 menos 175 y eso vale 25 joules. Listo, chicos. Eso sería el trabajo neto para esta pregunta. Estuvo bonita, ¿no? Muy bien. A ver, consultas, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda?